Buenos días, esto es Políticas sin Aditivos y hoy hablaremos sobre los continuos fracasos de Estados Unidos en política exterior. Si estás interesado, quédate y disfruta del vídeo. La guerra afgana librada por Estados Unidos, que ha durado casi 20 años, terminó siendo un motivo de risa mundial con la apresurada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Por un lado, Estados Unidos ha gastado más de 2 billones de dólares en Afganistán en los últimos 20 años, con el pretendido objetivo de derrocar al régimen talibán, erradicar a Al-Qaeda y hacer que Afganistán ya no sea un semillero para el terrorismo. Estados Unidos pensó que estaba trayendo esperanza al país, solo para convertirse en su enemigo. Por otro lado, el ejército estadounidense pensó que ya había ayudado al gobierno afgano a construir una poderosa fuerza armada, que era lo suficiente seria como para manejar cualquier crisis interna, pero descubrió para su asombro que en el momento en que las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse, el gobierno afgano se vio rápidamente abrumado por las fuerzas de talibanes, resultando en un fracaso total de las operaciones políticas y militares de Estados Unidos en el país. Esta no ha sido la primera debacle en la historia de interferencias militares externas de los Estados Unidos. Durante la Guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 1970, una abrumadora fuerza estadounidense invadió Vietnam, solo para encontrarse profundamente empantanada en un atolladero, y tuvo que abandonar el país huyendo apresuradamente después de causar más de 200.000 bajas. En 2003, Estados Unidos, aprovechando la oportunidad de la lucha contra el terrorismo, este mismo país lanzó la guerra contra Irak con el pretexto de las armas químicas y pasó casi 10 años y gastó $750.000 allí, solo para agravar la situación terrorista en el Medio Oriente e impulsar la rápida expansión de la organización extremista Estado Islámico. En 2011 estallaron conflictos armados en Libia y los países occidentales liderados por Estados Unidos intervinieron, pero este país todavía está en crisis al día de hoy. En las últimas décadas, la interferencia militar externa de Estados Unidos, lanzada bajo la humanitaria excusa de dar estabilidad y acelerar el desarrollo, ha creado un problema tras otro. No es por accidente que estas operaciones de interferencia militar han fracasado. Es el resultado inevitable de las acciones hegemónicas militares y de intimidación de la superpotencia. En primer lugar, la mentalidad de intimidación y hegemonía está demasiado arraigada en Estados Unidos. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos nunca ha dejado de invadir otros países para librar guerras de poder y apoyar a regímenes proestadounidenses como la Guerra de Golfo en 1991, la Guerra de Kosovo en 1999 y la Guerra de Afganistán en 2001. Invadiendo a otros, Estados Unidos solo quería asegurar sus intereses estratégicos, apalancados en su superioridad militar, pero no le importaba en absoluto la situación en esos países. En segundo lugar, las desenfrenadas operaciones militares de Estados Unidos no encuentran apoyo en el mundo. Si echamos un vistazo, veremos que donde quiera que haya disturbios e inestabilidades, Estados Unidos está luchando en una guerra de poder o involucrándose indirectamente. Washington tiene la intención de romper y restablecer el equilibrio en esas regiones, ya frágiles, pero eso inevitablemente intensificará los conflictos en el país anfitrión, lo que conducirá a batallas constantes y arrojará a la población local a una miseria sin fin. Las estadísticas muestran que las operaciones militares estadounidenses de 20 años en Afganistán han dejado más de 100.000 afganos muertos, más de 10 millones sin hogar y más del 40% de la población activa sin trabajo. También han agravado la hostilidad y el odio de los afganos hacia los intrusos. Las fuerzas gubernamentales afganas, de 300.000 hombres entrenados por los Estados Unidos y armados hasta los dientes con equipo estadounidense, no pudieron ofrecer una defensa eficaz frente a menos de 80.000 soldados talibanes. Después de que las fuerzas estadounidenses se retiraran y los derrocaran en unos pocos días, lo que resultó ser cuán impopular era la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán.
Claramente, Estados Unidos es incapaz de reflexionar sobre sus errores. Estados Unidos ha tenido un bajísimo rendimiento militar todos estos años y ha causado estragos donde quiera que vayan sus tropas, pero nunca se detiene un minuto para pensar por qué estas operaciones militares han fracasado y han sido ampliamente criticadas en todo el mundo. Como dijo Polly Tomby, columnista de The Guardian, el capítulo final de la guerra afgana expuso una vez más la arrogancia de Occidente. Es debido a tal arrogancia que Estados Unidos nunca ha reflexionado sobre las operaciones militares que llevó a cabo, sin mencionar las que rectificó, y nunca se dio cuenta de que las democracias al estilo estadounidense no es más que un castillo al aire en Afganistán, Irak y otros países, regiones que sacudió y nunca consideró humanitariamente, porque su asistencia militar estaba fuera de lugar, en todos los lugares donde se proporcionaba. Un economista dijo una vez que todo parece un clavo para un hombre que sostiene un martillo. Al imponer una interferencia militar en todo el mundo, Estados Unidos es como un gigante que empuña un martillo en busca de clavos anchos y lejanos, pero nunca piensa por qué hay tantos clavos por donde quiera que mire.